aprovechemos bien el tiempo, así que vamos a aprovecharlo esta mañana. Vaya dirigiéndose a Mateo 24, vaya conmigo a Mateo capítulo 24. Yo voy a tomarme solamente dos sermones, el de este día y uno más, para cerrar la serie que tiene que ver con un mejor entendimiento de la membresía. Y antes de salir de aquí, debo de hablar de cómo manejamos nuestro tiempo, de cómo manejamos nuestras prioridades, de qué es prioritario para... Lo puedes ver en varias perspectivas. ¿Qué es prioritario para ti como creyente? ¿Qué prioridad estás dando en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia? Y también qué es lo prioritario para nosotros como congregación. Yo quisiera, antes de llegar a esto, que tú pudieras reconocer lo siguiente: solo tenemos una vida. ¿Le puedes decir al que está a tu lado, solo tienes una vida? Es decir, el cristianismo no cree en la reencarnación. Dejemos a otras religiones del mundo que creen en eso. El cristianismo cree en la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Que el creyente va a morir, entonces cuando muere el cuerpo va a ir al proceso natural de descomponerse en la tierra, el alma va al Señor inmediatamente, y en algún momento cuando el Señor desciende en su segunda venida, entonces los muertos en Cristo se levantarán primero. Eso nos lleva a una sola realidad: solo tienes una vida, solo tengo una vida. Solo tienes una vida para servir al Señor. Solo tienes una vida para adorar al Señor. Solo tienes una vida para crecer en el Señor, para conocerlo en el Señor. Entonces mi pregunta esta mañana a ti y a mí claramente es: ¿estás perdiendo esa vida? ¿Se te está yendo de la mano esa vida? ¿Los años te están consumiendo y tú no estás llegando a estas tres palabras que dije: adorar, servir y conocer al Señor? No sé si alguna vez has ido a comprar mantequilla, la tomas del refrigerador durita por el efecto que hay del frío en estas barras o en estas cosas que están adentro de un plástico. Luego sales a tu carro, te subes a tu carro está a 42 grados la temperatura, caminas unas cuantas calles a tu casa y resulta que cuando estás tocando la mantequilla, aquello que estaba duro completamente ahora está aguado, o en el peor de los defectos, está todo acuoso. Bueno, lo puedes poner en el refrigerador y nuevamente tomará forma, ¿cierto? Ojalá y así fuera con nuestra vida. Ojalá que cuando nosotros perdiéramos el tiempo, miserable y pusilánimemente, pudieran ponernos al refrigerador y entonces se pudiera recuperar el mismo contenido o la misma condición en la que estábamos. Pero no sucede así. El tiempo es un don de Dios. El tiempo es un regalo de Dios. Este regalo se renueva para ti y para mí cada 24 horas. Dios nos da ese regalo y entonces Dios nos da la libertad de usarlo para su gloria o de no usarlo para su gloria. Entonces la pregunta es: ¿cómo lo vamos a utilizar? Entonces hay una gran cantidad de tiempo perdido. La mayoría de nosotros perdemos tiempo cuando no tenemos un orden o cuando no tenemos en orden nuestras prioridades, cuando no tenemos metas que cumplir. Eso puede suceder a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel familiar y claro, a nivel congregacional. Pero entonces la Biblia no guarda silencio en cuanto al manejo del tiempo y las prioridades. Acompáñame a esta parábola, Mateo 24, verso 45. La parábola está hablando del servicio claramente. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrán sobre todos sus bienes.
Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de los dientes. ¿Has recibido alguna vez una visita inesperada? Todos, ¿no? A todos nos han sorprendido en pijamas, a todos nos han sorprendido cocinando para 3, pero resulta que llegan 5 y ahora tienes que hacer rendir la comida de 3 para 8. A todos nos han sorprendido, no sé, posiblemente haciendo alguna actividad, pintando, arreglando algo en casa, y todo eso desarma nuestro día, desarma nuestra idea romántica de cómo el día iba a funcionar. La parábola que tenemos delante de nosotros nos habla claramente del servicio, pero cuando nos habla del servicio, supone que hay 2 tipos de siervo: un siervo fiel, prudente, sabio, y otro insensato que está diciendo, mi señor tardará. Recuerdo que en una ocasión una hermana que está aquí con nosotros invita a otra hermana que ya no está aquí con nosotros porque vive en otra ciudad, y esta hermana tenía un grupo de mujeres en su casa donde les estaba compartiendo el mensaje del evangelio, e invita a esta chica y le dice, la reunión es a las 6. Y entonces esta chica se va a su casa, se va a preparar lo que va a enseñar al día siguiente, y a las 6 a.m. de la mañana está tocando el timbre. Claramente no era a las 6 de la mañana, era a las 6 de la tarde. Así que ella llegó 12 horas antes del compromiso que tenía. Desde ese momento yo la bauticé como la hermana matutina o como la apóstola matutina, y cada vez que yo la veía le digo, contigo hay que tener cuidado en cómo definimos los horarios. Entonces siempre que yo veía a esta hermana le decía 6 p.m., 6 p.m., 6 p.m., entre la comida y la cena. Bueno, en la parábola hay una realidad, y la realidad es que podemos servir fielmente al Señor, prudentemente, sabiamente, o ser insensatos en nuestro servicio al Señor. En esta parábola se aprecia que el siervo fiel recibirá con gozo la venida de su Señor, pero el siervo infiel será desdichado. Entonces la lección principal que hay en esta parábola es que el retraso de su venida no debe desanimarnos en cuanto a ser mayordomos fieles y prudentes. ¿Qué nos deja como lección principal la parábola? El retraso de la venida de nuestro Señor no debe desanimarnos. No deberías desanimarte por el hecho de que el Señor no ha retornado. Deberías ser fiel y prudente para servir al Señor como Él realmente espera que tú y yo lo sirvamos. Deberíamos afirmarnos, deberíamos vivir vigilantemente, deberíamos vivir y cumplir la misión que hemos recibido de parte del Señor, pero eso no podemos hacerlo si nuestro tiempo está en desorden. Los judíos, la comunidad a la que Jesús estaba dándoles esta parábola, estaban familiarizados con la idea de que el pueblo de Israel, o sea, la nación de Israel, era el siervo de Dios. Así que cuando Jesús introduce aquí el término de un siervo fiel y de un siervo no fiel, ellos saben que está hablando de Israel. Ellos saben que claramente se está refiriendo a la comunidad judía de aquellos días. Tanto el profeta Isaías como algunos salmos lo habían afirmado, y a lo largo de la estela de héroes del Antiguo Testamento se les había llamado siervos a aquellas personas que habían trabajado para el Señor. Se le llama siervo a Abraham, se le llama siervo a Moisés, a David, a Ezequías, a Zorobabel, a Isaías o a Jonás. El título o la forma como la Escritura se refiere a ellos es como siervos.
Así que los primeros oyentes de la parábola, cuando escuchan la palabra siervo, debieron haber pensado claramente en algunas personas: los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, aquellos que se sentaban a la cátedra de Moisés, aquellos que eran quienes representaban el ministerio didáctico de la ley de Moisés, y a quienes, de acuerdo a Mateo 23:13, se les habían confiado las llaves del conocimiento para transmitir estas verdades a toda la nación. Entonces, ¿qué está queriendo destacar Jesús en esta parábola? Lo que él está queriendo destacar es que a pesar de haber sido llamados para ser siervos eficaces, siervos fieles, siervos prudentes, en verdad estos hombres habían sido infieles en su época. Hermanos, y lo mismo nos puede pasar a nosotros. A veces leemos las escrituras de una manera tan rápida, a veces leemos la Biblia de una manera, no sé, parece que nos van correteando, ¿no? Lees la Biblia porque quieres terminar tus 5 capítulos diarios, pero no estás disfrutando las escrituras. No estás reconociendo en las escrituras el valor que hay allí y que te está dejando. Entonces, la realidad es que en esta parábola, estos hombres infieles están siendo señalados, están siendo cuestionados por su infidelidad. Y ellos no son otra cosa sino lo mismo que tú y yo. Ellos eran mayordomos de la ley de Moisés. Ellos eran administradores de las grandes verdades de la palabra de Dios para ellos en el Antiguo Testamento, así como tú y yo hoy día somos administradores del evangelio que se nos ha confiado o del evangelio que se nos ha dado. Mira cómo Pedro lo dice en el 4:17 de su carta. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde va a comenzar el juicio? Por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, pregunta, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Qué está haciendo Jesús en este pasaje? Lo que él está haciendo es confrontar a aquellos que se habían identificado con él como los de la casa de Dios. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los que tenían el llamado de ministrar a la nación espiritualmente hablando, habían fallado. Entonces Jesús se acerca en su día para juzgar a aquellos que deberían de estar sirviendo fielmente al Señor. El juicio de Dios entonces es tan cierto como lo es su regreso. Así que al pensar en cómo manejamos nuestro tiempo y a qué damos prioridades, nosotros realmente tenemos que examinar nuestra mayordomía. ¿Qué significa ser un mayordomo? ¿Qué es lo que en las escrituras hay para nosotros de acuerdo al mayordomo? Bueno, el mayordomo tiene la responsabilidad de administrar los asuntos de una casa que pertenece a otro. En otras palabras, cuando nosotros pensamos en nuestra mayordomía, reconocemos que lo que tenemos no es nuestro de una manera porque yo lo alcancé o yo lo logré. Lo que tenemos es nuestro porque el dueño de todo el oro y la plata de este mundo, ese es Dios, ha querido compartirlo con nosotros. Entonces eso me lleva a ser un mayordomo, no un dueño. El mayordomo sirve al dueño, el mayordomo es siervo del dueño, pero no es el dueño. Y yo sé que esa idea es un poquito contradictoria para nosotros, ¿no? Porque tú dices, este es mi carro, o estos son mis tenis, y sí, tú lo vas a usar, y sí, tú te vas a acabar los tenis, y sí, a lo mejor va a llegar el momento en el que la ropa que ahora traes no te va a quedar, o va a ser necesario cambiarla.
Y tú dices, ¿cómo es que esto es de Dios? Es bien sencillo. ¿Quién te da la fuerza para trabajar? ¿Quién te da la habilidad mental para trabajar? ¿Quién te dio la capacidad para lograr todo lo que tienes? Entonces realmente, cuando hablamos de mayordomía, hablamos de algo que Dios nos confirió, de algo que Dios nos concedió, que Dios en su soberanía quiso compartir contigo y posiblemente no quiso compartir con el que está a tu lado o con el que está atrás de ti ahorita. A él le dio otras cosas, a mí me dio otras cosas, a ti te dio otras cosas. Entonces vean cómo Pablo lo define en Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 4, versos 1 al 2. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado como fiel. ¿Cuál fue el juicio de Jesús en la parábola que leímos? El juicio de Jesús es que estos hombres que debían haber ministrado fielmente a la nación habían fallado. Habían fallado. Entonces, ¿qué se requiere de un administrador? Que sea hallado fiel. Que sea hallado fiel. Eso puede ser tan diferente para cada uno de nosotros aquí. Pero tú necesitas comenzar a entender cómo aplicar las escrituras a tu propia vida. Yo pudiera tomar este pasaje y aplicarlo a mi propio llamado a servir al Señor y saber dónde estoy siendo fiel realmente, dónde estoy siendo medianamente fiel, dónde estoy fallando en esa fidelidad al Señor. Pero tú deberías tener también la seguridad de tomar este pasaje y de hacer lo mismo en tu vida. No todos tenemos el mismo llamado a servir al Señor. No todos lo tenemos, pero déjamelo ahí. Entonces déjame te ayudo un poquito. Si tú eres padre de familia, tu llamado sería lavar con la palabra de Dios a tu esposa todos los días según Efesios capítulo 5. Tu llamado sería criar a tus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor según Efesios 5 y Proverbios 6, 20 al 22 y Deuteronomio 5. Entonces a lo mejor tú estás diciendo, a mí no se me requiere fidelidad porque no soy un pastor, no soy un evangelista, no soy un maestro. No. Eres un administrador. Eres un mayordomo de lo que el Señor te dio. Entonces tienes que tomar la palabra de Dios y comenzarla a aplicar directamente a tu vida. Eso conllevaría, para un padre, por ejemplo, eso conllevaría que aún a la distancia tú sigues ministrando el corazón de los tuyos. ¿Cómo lo hace un padre que trabaja o que tiene que estar fuera de su casa por cuestión laboral? Bueno, haces una videollamada a la hora que tengas que hacerla y dices, vamos a orar juntos. Leamos las escrituras juntos. No dejas a la deriva que por el hecho de no estar en tu casa, lo que se debe de hacer o lo que se tiene que hacer no se hace. Hace unas semanas, bueno, ni tanto, unos meses, cuando empecé a estudiar el libro de Génesis, platicando con un hermano aquí en la congregación, le digo, vamos a hacer este estudio de Génesis y tengo la gran oportunidad de poder ir rápidamente en Génesis, lo cual más o menos en la cuenta de este hermano debería andar en el capítulo 10 o 12, o tengo la gran oportunidad de quedarme en el texto y sobre todo en el capítulo 2, de poder enriquecer mi vida y la vida de los que vienen con la cosmovisión del Señor. Entonces decidí la segunda vía, decidí anclarme en el capítulo 2 ya no sé por cuántas semanas, pero apenas estamos en el versos 20 al 25 de Génesis capítulo 2, estoy en el sermón 16 y no voy a salir del capítulo 2, por allá hasta el sermón 22. Entonces este hermano me recordaba eso en la semana y me decía lo siguiente, gracias por ser fiel para predicar el texto.
Bueno, no tiene que verse así para ti, pero tienes que entender que claramente el Señor nos va a pedir cuentas del llamado que a cada uno le dio. ¿Qué te recuerda eso? Te recuerda que no somos dueños, somos mayordomos. Somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, debemos cuidar y manejar adecuadamente lo que Él nos ha querido confiar, lo que Él nos ha querido dar. El mayordomo actúa como un representante del Señor y en todo momento debemos entender que nuestra mayordomía es temporal. ¿Sabías eso? Tu mayordomía y mi mayordomía es temporal. No sé si en el pasado tú has tenido liderazgo en ciertas jurisdicciones o en ciertas áreas que ahora mismo no las tienes. Bueno, ahí es donde te puedes dar cuenta que el Señor te quiso confiar un área de jurisdicción para ser un mayordomo por 5 años, por 10 años, por 3 años, pero resulta que ahora no tienes esa área de influencia. Resulta que ahora no eres mayordomo sobre esa área en lo particular. Y eso simplemente nos recuerda que nuestra mayordomía es temporal. En el Nuevo Testamento la palabra mayordomía es oikonomía. Es una palabra compuesta que significa la administración de una casa. La administración de una casa. La manera de administrar una casa puede ser tan diferente el día de hoy, ¿no? Hay quienes apuntan en un papel, hay quienes le dictan a algún asistente electrónico para que les haga la lista del mandado. Hay algunas casas donde el cerebro de la mujer funciona como eso y más. No lo sé, pero la manera como administramos la casa simple y sencillamente es economía. El que administra en la casa es llamado mayordomo o oikónomos, o también la otra palabra que se usa en la Biblia para un administrador es superintendente, epítropos. Pero todo tiene que ver con velar y cuidar lo que el Señor te ha dado. Escucha la exhortación de Pablo cuando escribe a los Efesios en el 5, 15 al 17. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué dice Pablo? No sean insensatos, sino sabios. ¿Cuál fue el reclamo en la parábola? Precisamente esta. El reclamo en la parábola fue que los escribas y fariseos habían sido insensatos, habían sido imprudentes, lo cual es lo opuesto a ser sabio. La razón entonces de Pablo aquí es: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No aprovechar de manera adecuada el tiempo es descuidar el don de Dios. No aprovechar de manera adecuada el tiempo que Dios te está dando es descuidar el don de Dios. Y esa pérdida que podemos llegar a tener está vinculada con la insensatez. Lo voy a ilustrar de la siguiente manera. El jueves que estaba enseñando, referí una cita del pastor John Piper, donde Piper declara que el matrimonio es un regalo de Dios que ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo va a durar. ¿Te has dado cuenta de eso? Está una pareja en un altar, están llegando a su luna de miel, o se están casando, o están comprando una casa, o no lo sé. Están en ese momento. Y ellos están haciendo planes para estar en el matrimonio no sé cuántos años de la vida. La verdad es que ninguno que entra al matrimonio sabe cuánto tiempo Dios les va a regalar. Para algunos puede ser un tiempo prolongado, para otros puede ser un tiempo mediano, para otros puede ser un tiempo muy corto.
No sé si has escuchado alguna vez o has conocido estas historias dramáticas de la bella y perfecta ceremonia de bodas, la gran fiesta, pero resulta que cuando el matrimonio se sube a su carro para llegar a la luna de miel, tienen un accidente trágico donde él o ella han quedado inválidos para toda la vida. Por lo menos conozco un par de estas historias. O conozco la historia de esta pareja que está en sus preparativos de boda, pero a la vez están graduando de la carrera, y cuando gradúan de la carrera, resulta que la fiesta de graduación termina en un hospital porque han tenido un grave accidente. La noticia detrás de ese accidente es que la chica ha quedado inválida para el resto de su vida. Y entonces la chica está lista para decirle al chico: sé que no te vas a casar conmigo, y está bien, porque yo no te voy a atar a una silla de ruedas. Bueno, ustedes conocen a los actores de esta historia, es el pastor Israel y su esposa. Nunca podemos definir o tener dominio sobre el tiempo, porque el tiempo no es algo que tú y yo controlamos. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero la manera como vivimos es de suma importancia. El texto al que Pablo está haciendo mención aquí nos habla de aquellas cosas que pueden desviarnos y que pueden llevarnos a no priorizar en nuestro caminar con el Señor. Entonces, ahora mismo podríamos preguntarnos: ¿has desperdiciado tu tiempo? ¿He desperdiciado mi tiempo? ¿Has minado este regalo de Dios por causa de tu pecado? Bueno, yo creo que son preguntas válidas que deberíamos de hacer, o en las que deberíamos de pensar cuando llegamos a este punto. Así que el texto realmente es una exhortación. Debemos de ser exhortados en un sentido a priorizar de manera adecuada el tiempo que Dios haya dispuesto para cada uno aquí en la tierra. Entonces, hermanos, verdaderos cristianos no debemos desperdiciar, sino potencializar el tiempo. Cristianos verdaderos, genuinos, que entienden que el tiempo es un don, van a potencializarlo, no a desperdiciarlo. La razón el mismo Pablo nos la da. Un día estaremos frente al tribunal de Cristo, daremos cuenta de todo lo que hicimos, de todas nuestras obras. Como ya hemos dicho, ese no es un tribunal para declararnos salvos o pecadores. El hecho de estar frente al tribunal de Cristo ya informa que este es un creyente. Este no es un juicio de parte del Señor para decir salvo o pecador. Toda persona que está frente al tribunal de Cristo es un verdadero creyente del Señor Jesucristo. El punto aquí es: ¿qué fue lo que hablamos? ¿Cómo usamos el tiempo? ¿Cómo servimos al Señor? Así que Pablo claramente nos está confrontando con el buen o el mal uso del tiempo que podemos desarrollar en la vida. Hay dos palabras griegas que definen el uso del tiempo. La primera es cronos. Cronos nos habla de un tiempo cronológico. Ese tiempo cronológico nosotros lo medimos en días, semanas, meses, años, décadas, generaciones, siglos, milenios. Ese cronos lo mide el reloj que tú traes en tu brazo derecho, o el reloj que tú traes en tu celular. Te está cronometrando, te está gobernando. Ese es un tiempo con el que la gente no tiene problema en entender. El segundo tipo de tiempo es kairos o kairos. Y kairos es el tiempo o ventana de oportunidad que tenemos.
Y cuando Pablo está diciendo aquí, aprovechando bien el tiempo, la palabra griega ahí no es cronos, la palabra griega ahí es kairos. Entonces Pablo está diciendo, aprovechen bien el tiempo de oportunidad que ustedes tienen. El tiempo de oportunidad que ustedes tienen. ¿Quién nos da ese tiempo de oportunidad? Claramente Dios. Claramente Dios. Pero tú sabes si cruzarás por esa puerta o si no cruzarás por esa puerta. Las personas sabias, de acuerdo a este pasaje, saben que el tiempo es un bien precioso, saben que el tiempo es un don que hay que invertir en el Señor. Y la realidad para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, es que tanto en el ministerio como en la familia tendremos esta ventana de oportunidad. Esa ventana de oportunidad terminará para ti y para mí en algún momento determinado de la vida. Esa ventana de oportunidad terminará a ti porque llegaste a una edad que te impida hacer ciertas cosas. Esa ventana de oportunidad terminará para ti porque adquiriste una enfermedad que te impida hacer ciertas cosas. Esa ventana de oportunidad terminará para ti porque llegó la hora de retiro de tu trabajo y entonces dejarás de ministrar al montón de gente a la que ahora puedes ministrar todos los días. Esta ventana de oportunidad es una realidad para nosotros, pero no la tendremos siempre. No la tendremos siempre. Y tenemos que ser sensibles claramente a esto. Somos llamados entonces a no ser insensatos. Somos llamados a no correr frenéticamente a todas las direcciones. Somos llamados a no tratar de participar en la mayor cantidad de cosas o de programas o de proyectos posibles, porque tal actitud puede conducirte al desgaste, puede conducirte al derroche de energía, al derroche de economía, al desánimo, porque regularmente cuando el hombre está ocupándose de muchas cosas a la vez, es porque nuestra carne está funcionando al 100%. Y nuestra carne, cuando se trata del uso del tiempo y de las prioridades y de lo de Dios, nuestra carne siempre está diciendo, haz algo, haz algo, haz algo. Voy a regresar a lo que dije la semana pasada. Por lo menos si usted es un creyente genuino que asiste a esta iglesia, usted tiene 3 ministerios. Toditos aquí tenemos 3 ministerios. Todos. ¿Se acuerdan de uno de ellos? El ministerio de la asistencia. O sea, necesitamos reunirnos. Segundo, el ministerio de la reconciliación. Necesitamos predicar el evangelio audiblemente a otras personas. Es decir, no es suficiente que usted diga yo voy a vivir el evangelio. No. Cada vez que la Biblia habla de evangelismo, cada vez que el Nuevo Testamento habla de ganar almas, hay una persona predicándoles el evangelio. No estoy diciendo con eso que no viva el evangelio. Pero la manera como el evangelio ha sido transmitido de generación en generación es con un interlocutor hablando el mensaje del evangelio. Romanos capítulo 10. ¿Cómo oirán del Señor si no hay quien les hable? No dice si no hay quien viva el evangelio. ¿Quién les hable? Se requiere un predicador. Entonces tenemos el ministerio de la asistencia, el ministerio de la reconciliación que todos tenemos y tercero, tenemos el ministerio de la familia. Si usted está casado, tiene un ministerio. Si usted está casado, usted es un pastor. Si usted está casado, usted tiene hijos a los cuales guiar en el camino de la vida. Si después de esos 3 ministerios que todos aquí tenemos, le sobra tiempo, le sobran energías, le sobran ganas para querer un cuarto, un quinto o un sexto ministerio, entonces hablamos. ¿Sí lo entienden?
¿Sí lo ven claramente aquí? Entonces, cuando nuestra carne quiere hacer cosas, nuestra carne va a tener demandas. ¿Se acuerdan de la montaña de la transfiguración? Toma Jesús a sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Los lleva a esta montaña. Claramente él sabe lo que va a pasar, pero los discípulos no saben lo que va a pasar. Entonces está allí Jesús. El Evangelio nos dice claramente que luz irradia sobre él, sus vestiduras son blancas, pero antes de que esto suceda vienen 2 personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Estos 2 íconos del Antiguo Testamento, un profeta, el gran legislador de Israel. Y cuando Pedro ve eso, en lugar de Pedro preguntarse, Señor, ¿qué es lo que nos quieres enseñar? En lugar de Pedro decir, Padre, ¿qué es lo que quieres que entendamos de esto? Escucha cuál es la reacción de Pedro. Maestro, hagamos 3 enramadas. Y esa siempre es la respuesta de nuestra carne. Hacer, hacer y hacer. No se trataba de hacer enramadas, no se trataba de hacer un hotel, no se trataba de eso. Se trataba de que el evento venía a afirmar claramente, ese es mi hijo amado, escúchenlo a él. Recordemos que los judíos habían escuchado la ley de Moisés, habían escuchado a los profetas. Pero ahora el Padre tan solo viene a decirles, escúchenlo a él, véanlo a él. Nuestra carne siempre quiere correr a hacer cosas cuando realmente muchas veces no tenemos en orden nuestras prioridades. El gran predicador Jonathan Edwards, el ícono de un movimiento en los Estados Unidos de reforma, de renovación espiritual, antes de su cumpleaños número 20, escribió un documento que pocos saben que Edwards lo escribió antes de los 20 años. Mucha gente piensa que lo escribió siendo un anciano. Pero entre esas resoluciones que él tomó para seguir fielmente al Señor, él tomó esta y dijo, no perderé nunca un momento de tiempo, sino lo utilizaré de la manera más beneficiosa posible. Un chico de 20 años que no ha cumplido los 20 años diciendo esto. Bueno, eso es anómalo en nuestra generación. Eso es discordante en nuestra época. Así que uno de los mayores retos es que el mundo exterior e interior estén en orden. Uno de los más grandes retos que nosotros tenemos es que nuestro mundo exterior y nuestro mundo interior estén en orden. La mayoría de nosotros, si nos hubiesen preguntado a la puerta cuando llegamos esta mañana, la mayoría de nosotros, si nos hubieran preguntado qué es lo más importante para ti o cuál es la prioridad número 1 de nosotros, la mayoría de nosotros hubiéramos contestado la respuesta correcta: Dios. Pero en la praxis, pero en la realidad, eso no es así muchas veces. De manera natural, o nuestra carne cree que Dios debe tener el primer lugar, pero luego el uso de nuestro tiempo y el uso de nuestras prioridades comunican rápidamente que esto es una mentira y que Dios no tiene el primer lugar. La triste realidad es que todos o muchos de nuestros problemas están relacionados al mal manejo que damos a estos dones de Dios. ¿Te has dado cuenta cómo lo urgente siempre supera lo que es importante y prioritario? Lo urgente siempre supera lo que es importante y lo que es prioritario. Y es que por naturaleza lo urgente no nos avisa que va a llegar. Es una urgencia, decimos, estamos en una urgencia.
Pero entonces vean cómo esto viene y golpea toda nuestra relación con Dios. El orden incorrecto. Primero permítame ver cuál es el orden incorrecto. El orden incorrecto sería definir que yo soy lo más importante, después mi trabajo, después las relaciones que logro obtener en la vida y finalmente Dios. Ese es el orden incorrecto, claramente. Como yo sé que esto puede ser aplicado en la vida. Bueno, cuando tú tienes a una persona que no le importa perder su tiempo miserablemente debajo de una regadera o frente a un espejo y pasar 2 horas de su día bañándose y arreglándose, pues ya de las 24 horas se te fueron 2, te quedan 22. Menos 8 que dormiste, ¿cuántas vamos? 14. Ya te quedan 14. Menos 8 que vas a trabajar o medio trabajar, ya te quedan 6. Quítale la hora de los tiempos de comida y te van a quedar como unas 5 horas reales. Y tristemente la mayoría de nuestra generación pasará esas 5 horas como mínimo en redes sociales. El día se te fue. Nadie diga amén, nadie diga gloria a Dios. El día se fue. ¿Por qué? Porque tus prioridades son incorrectas. El hombre está adelante, el trabajo está adelante, las relaciones está adelante. Y si me sobra tiempo, entonces busco a Dios. Entonces nosotros somos salvos, llegamos a la iglesia y si nosotros no hacemos la conversión, nosotros seguimos pensando que Dios puede ser la persona a la que yo visite cuando yo sienta que debo visitarlo. ¿Cómo puedes saber esto claramente? Bueno, yo tengo momentos muy específicos en los que conozco la espiritualidad de una persona. Escucha orar a una persona que acaba de ir con el internista, con el cardiólogo, con el oncólogo, con el dentista, con el que lo haya determinado y que le han dicho, señor o señora, le quedan 3 meses de vida. Escúchalo orar. Escúchalo orar. Tú dices, ah, caray, si nunca lo había escuchado decir un amén. Ah, caray, ¿de dónde sabía tanta Biblia? Y yo les he contado esta historia, ¿no? Fui un día a un hospital, iba a orar por una persona. Yo dije, vamos a orar. Y cuando yo dije, vamos a orar, él se agarró, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo dije, ah, caray. Y él estuvo orando como 10 minutos. En mi vida lo había escuchado orar. Y no es un reclamo. Simple y sencillamente esta es la realidad con cualquiera de nosotros. ¿Cuándo el nombre Dios está en nuestra boca? Porque Dios en la lista está al final. ¿Por qué tenemos gente en la iglesia que va y viene? O sea, vengo el domingo si amanecí bien, pero si no amanecí bien, no vengo. Y no pasa nada. Y otra vez, no es reclamo. No vienes porque Dios no es importante para ti. Tan sencillo como eso. Porque si Dios fuera importante para ti, entonces el descanso estuviera después que Dios. El hacer otras cosas estuviera después que Dios. Es como cuando es como cuando a veces uno busca a alguien que no viene y escucha la razón por la que no viene. Y entonces a veces la gente dice, ¿sabes qué? Me quedé dormido. A mí me lo han dicho. Me quedé dormido. Y cuando alguien me dice me quedé dormido, yo digo, bueno, yo también me quedo dormido cuando el evento al que voy a ir no es importante. Cuando el evento al que vas a ir no es importante, tenemos 1000 y una excusas.
Lo único que eso comunica es que nuestras prioridades no están en orden. Ahora veamos el orden correcto. El orden correcto es inverso a lo que ya dije. Es Dios, es el hombre, son las relaciones, es el trabajo. Si Dios está por encima de todo lo demás, entonces lo que está dominando es Dios. Entonces permítame dar el fruto de esto. El fruto de un orden incorrecto es que el hombre estará frustrado, el hombre tendrá ira, el hombre tendrá problemas matrimoniales, el hombre tendrá problemas de crianza, el hombre tendrá problemas relacionales y finalmente el hombre no tendrá ningún interés de servir en su iglesia local porque eso no es importante. Entonces, ponlo en esta perspectiva. Cuando el orden es incorrecto, tú vas a tener este licuado que ya dije. Puede ser uno o puede ser todos juntos. Cuando el hombre tiene el orden correcto, entonces tienes comunión, entonces tienes paz, entonces tienes propósito en la vida, entonces estás buscando una descendencia santa, entonces estás buscando satisfacer al Señor en todas las cosas, entonces experimentas el gozo de ser parte de una iglesia local. ¿Por qué? Porque el orden claramente es, primero es Dios, después vengo yo, y de aquí fluye todo lo demás que hacemos. El orden correcto entonces te lleva a reconocer que ministerio primero no es igual a dar prioridad a Dios en todo. Ministerio primero o tratar de hacer todo en la iglesia no es igual a dar prioridad a Dios en todo. Hace algunos años escuché a un predicador judío, un hombre bajito de estatura, y ese era un hombre que se bajaba y se subía de un vuelo a otro para ir ministrando por todo el mundo. Pero recuerdo que cuando lo escuché predicar, él dijo algo que me llamó mucho la atención. Y él dijo, cada noche cuando yo voy a dormir, tomo mis pantuflas y las aviento a la mitad de la cama. Y él lo dijo al principio de su predicación y yo me quedé así, ¿no? Toda su predicación, él estuvo abogando a la necesidad que como siervos de Dios teníamos de tener una buena comunión con Dios antes del servicio cristiano. Entonces él dijo esto, todas las noches tomaré mis pantuflas, las tiraré debajo de la cama, porque a la mañana siguiente lo primero que yo haga va a ser pisar el suelo y entonces mi cerebro va a decir, ¿dónde están mis pantuflas? Y mi cerebro por sí solo me va a llevar a hacer esto. Y cuando yo esté allí, me voy a acordar que lo primero que yo tengo que hacer es buscar a Dios. No hagas una doctrina de esto. No llegues echando tus chanclas ahí debajo de la cama. Pero lo que él estaba diciendo es que ministerio primero no siempre es igual a una comunión genuina con Dios. Por lo que a menudo lo urgente toma el lugar de lo prioritario. Y es aquí cuando mi mundo exterior y mi mundo interior no están en orden y comienzo a tener fallas. Todos debemos asimilar que el ministerio fluye de lo que uno es. Todos debemos asimilar que el ministerio fluye de lo que uno es, sea tu ministerio familiar, sea el ministerio de la iglesia. No, como decimos acá, no le puedes pedir peras al olmo. No le puedes pedir a alguien que dé un fruto que no puede dar, porque no tiene comunión con Dios. El mundo exterior busca reputación, busca hacer tareas,
busca el compromiso social y busca las apariencias. Esto es nuestro mundo exterior. Con quién me conecto, con quién me relaciono, con quién como. El mundo exterior busca mi reputación. El mundo interior busca el carácter, los valores, el compromiso con Dios. Es decir, el mundo interior busca lo que yo soy delante de Dios. El mundo exterior busca lo que yo soy delante de los hombres. Cuando nuestras prioridades no están en orden, entonces nuestro mundo exterior e interior van a ser un desastre. Porque yo voy a querer lograr cosas en mi mundo exterior que no soy en mi mundo interior. Así que tenemos realmente invertidos en ese sentido nuestra vida espiritual. Porque nuestros valores emanan realmente de lo que somos. El problema radica que estamos más orientados a las tareas que a las relaciones. Estamos más orientados a buscar mi reputación, a buscar mi nombre, a lo que la gente opine de mí, que lo que yo verdaderamente soy en Dios. Bueno, qué maravilloso es cuando alguien puede opinar algo de ti, sea bueno o sea malo, y qué maravilloso es que tú te puedes ir a dormir tranquilo esa noche y poder decir, Señor, ¿tú sabes quién soy? El otro día me habló alguien y me hizo la pregunta que si ya había comido, y le dije, no he comido todavía, apenas voy a comer. Entonces me contó algo, y entonces me dijo, espero no producirte agruras con lo que te acabo de decir. No, gracias a Dios el estómago me funciona muy bien todavía. Ese no es mi problema, ¿no? Gracias a Dios, ¿qué puedo decir? Señor, tú sabes quién soy. Esa es la realidad de un mundo interior y exterior estando en orden. Pero si eso no está en orden, hermano, entonces te van a llegar las agruras, entonces se te va a quitar el sueño, entonces la falta de paz estará claramente en tu vida. Cuando realmente dedicamos tiempo para armar al hombre interior, su exterior queda bien armado. Cuando pasas tiempo en lo que el hombre interior realmente nos demanda, tu exterior va a quedar bien armado. Por eso es que vemos a tantas personas que pareciera ser que su mundo exterior está funcionando al 1000%. Pero de repente llega el colapso. Y cada vez que nuestro mundo exterior se colapsa, hay una sola razón. No dedicaste tiempo a tu mundo interior. Por ejemplo, hagámonos la pregunta, ¿de qué serviría mucho activismo eclesial y la familia sufriendo? Escucha lo que un predicador dice acerca de eso. La obra de muchas iglesias se vería fortalecida en gran manera si se redujera la cantidad de programas y actividades superfluas que planean cada año y se buscara con mayor esmero y humildad la voluntad del Señor. Se aplicaran los principios de su palabra con mayor fidelidad. Cuando nuestras prioridades son las prioridades de Dios, Él está en libertad de obrar en nosotros y por medio de nosotros para lograr grandes cosas. Pero cuando nuestras prioridades no son sus prioridades, Él puede hacer muy poco con nosotros porque cuenta con muy poco de nosotros. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que aquello donde tú estás tratando de servir al Señor, tuviste una retroalimentación? ¿Cuándo fue la última vez que allí donde tú estás sirviendo al Señor, en tu trabajo, en donde estás dedicando tu tiempo, realmente tú tuviste retroalimentación de lo que tú estás haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien llegó a darte retroalimentación de eso? Porque eso hablaría de tus prioridades y de las mías. Si no priorizamos,
o si no solemos tener prioridades establecidas, llegaremos rápidamente a conflictos personales, conflictos de pareja, conflicto con los hijos, problemas morales, problemas espirituales, problemas económicos, problemas con nuestro estrés y finalmente problemas con nuestra salud. Y entonces aquí tú tienes a esta persona clamando por su salud porque ahora está enfermo. Sí, pero nunca fue un buen mayordomo de su cuerpo. ¿Lo ven? Tienes a esta persona clamando porque ahora está en problemas matrimoniales. Sí, pero nunca fue un buen mayordomo de su matrimonio. Entonces tienes un tiempo de oportunidad y yo tengo un tiempo de oportunidad. Úsalo bien, úsalo bien. Hay 4 áreas que debemos observar y vamos a correr. Número 1, mi relación con Dios. ¿Cómo ajusto mis prioridades? Número 1, tienes que observar tu propia relación con Dios. Hermano, deja de observar la relación que Dios goza con otras personas o que otras personas gozan con Dios. Eso no te va a dar salud espiritual. Te va a dar salud espiritual que tú busques intimidad con Dios y que tú te enfoques en tu propia relación con Dios. Juan 17:24. Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria. La gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta es la oración de Jesús, es la oración sacerdotal. Quiere que los suyos estén en el cielo, donde el Señor está. ¿Se acuerdan del llamado de Jesús a sus discípulos? Prioritariamente el llamado de Jesús a sus discípulos es este. Los llamé para que estén conmigo. Antes de que Jesús envíe a los discípulos a hacer la obra del ministerio, les dice, los llamé para que estén conmigo, para que me conozcan, para que intimen conmigo. Entonces nuestra relación con Dios es lo que determina nuestra relación con otras personas. Cada vez que yo soy invitado por alguien a estar en una mesa, a estar en una sala donde me han pedido que vaya ahí porque hay algún conflicto que solucionar o algún consejo que dar en el área de las relaciones y que el problema se comienza a suscitar o que comenzamos a platicar del problema, la primera pregunta que yo haré cuando indague cómo están las arenas en las que estoy pisando es, no me hables más de esto, entonces simplemente vamos a comenzar hablando de esto. ¿Cómo está tu relación con Dios? El hombre falla en su relación con Dios, eso es igual a que el hombre va a estar fallando en su relación con otras personas. Esposo, hijos, compañeros de trabajo, hermanos en la iglesia. Si tu relación primaria no está bien, si tu relación principal no está bien, entonces vas a comenzar a tropezar con las personas que Dios pone a tu lado. Cuando fallamos en nuestra relación con Dios, y este es el engaño de nuestra carne, obsérvalo. Fallas en tu relación con Dios, pero mantienes al 100% tu relación con las personas. Ah, querido hermano, ese es un autoengaño increíble. ¿Por qué? Porque yo asumo que si yo soy un ser social, donde mis relaciones están al 100% con las personas, a uno le sonrío porque le gusta que le sonría, a uno le pongo la cara de Hitler porque le gusta que lo vean así, a uno le hablo quedito, pero al otro le hablo duro. Tú estás buscando quedar bien con toda la gente. Hermano, deja de sufrir. Te va a dar un infarto un día de estos. Te va a dar un infarto. Para tu carne. Tu relación número 1 es Dios. Concéntrate ahí. Cuando tu mundo interior esté bien, tu mundo exterior va a caminar bien. Vean el orden de los 10 mandamientos. El orden de los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Los otros 6 tienen que ver con las personas. Nunca vas a llegar al 5º y al 10º a poder vivir en los 10 mandamientos si el 1 y el 4 no están bien. Allí el orden de los factores se altera el producto. Número 2, tu relación familiar o mi relación con la familia. El Salmo 128
viene después del Salmo 127, claramente. En el 127 se nos dice que herencia de Jehová son los hijos tenidos en la juventud. Se nos habla de ese cuadro maravilloso donde Dios está orquestando la vida en familia, pero luego nos lleva al 128, donde el tema es la mesa, la comida, los alimentos, el momento en el que estamos en la mesa para comer. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será fecunda, vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Yo no sé si has estado en un hogar donde la mesa pudiera ser no muy pudiente. Yo no sé si has estado en un hogar donde cuando se da gracias a Dios por un plato de frijoles con un tamal, realmente la gente está rendida y agradecida al Señor. Yo no sé si has estado allí. Yo he estado en lugares donde la comida es deliciosa, donde lo que me estoy comiendo en una sola comida, a lo mejor es lo que yo me comería en 2 o 3 días en mi casa, pero no hay gratitud. Y la gente piensa que todo lo que tiene se lo merece. Pero entonces yo recuerdo este cuadro, estábamos en la ciudad de Pachuca, estaba haciendo mucho frío. Y cuando mi esposa y yo llegamos a la mesa, mi esposa dice, tengo tanto frío. El hombre de la casa dice, no se preocupe, hermana, ahorita lo solucionamos. Va a su jardín, corta unas hierbas, viene y hace un té. No me pregunten de qué era el té, no soy herbolario. Pero entonces nos da este té. Y cuando este té comienza a entrar a nuestro cuerpo, el frío se va. Nos vamos a dormir. A la mañana siguiente, cuando llegamos a comer, antes de ir a la reunión en la que iba a estar predicando, cuando llego a la mesa, entonces nos dicen, hay frijoles negros, los acabamos de hacer, y los tamales ya salieron. Entonces cuando yo les pregunto, ¿y los tamales dónde los compraste? No, los tamales los comenzamos a hacer a las 3 de la mañana. Y entonces nos dice, todo o la mayoría de cosas que nosotros tomamos y comemos en esta casa viene de nuestro jardín. Es algo así como una casa autosustentable. Sembraban sus verduras, sembraban hasta maíz había ahí, ¿no? Y entonces tú los escuchabas orar, Señor, gracias. Entonces cuando llegó la hora de irnos, nos fuimos y este hombre comenzó a hacer, espero que entiendan el español mío, pero este hombre comenzó a hacer lonche. Comenzó a echar estas bolsas de nuestras abuelitas. ¿Se acuerdan cuando nuestras abuelitas iban al mercado con esas bolsas? Sí, de hilos de colores, ¿no? Y la manija de plástico. ¿Cuál comienza a hacer esta bolsa? Y luego sale con una jarra. Yo dije, ¿qué lleva este hombre en la jarra? Vamos caminando hacia el lugar donde íbamos y él dice, traigo limonada con chía. Traigo sandía para los snacks. Hice esto para comer. Cuando la hora de la comida llega, a mí me estaban invitando de otro lado a comer, pero yo no iba a dejar claramente a este hermano que había dado todo. Y entonces él me dice esto, yo no sé si tú te puedas quitar el traje, pero la idea que yo tengo es que hagamos un picnic en el jardín. Así que claramente me quité la corbata, me quité el traje, fuimos, hicimos el picnic. Y cuando íbamos al picnic, la niña que llevaba la limonada se tropieza y entonces nos quedamos sin limonada con chía. Estamos en el jardín y nos comienza a llover. Pero recuerdo la oración de este hombre cuando íbamos a comer. Señor, te doy gracias. Yo te aseguro que la proteína no era suficiente ni para mí, ni para mi esposa, ni para ellos. Pero cuando nosotros comimos eso, quedamos satisfechos. Mojados, pero satisfechos. Entonces, esto es lo que está comunicando el Salmo 128. Puedes no tener todo lo que la gente cree que es lo máximo, pero si tienes a Cristo en el hogar, si tienes a Dios en el hogar, tendrás la bendición del Señor. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Entonces, los primeros héroes
de los hijos. Antes de que llegue Superman, Batman, el Hombre Araña o todos estos del mundo de Marvel, el primer héroe de los hijos debe ser los padres. Si eso no sucede así, entonces el mundo se llenará de huérfanos espirituales y emocionales. El mundo está lleno de huérfanos espirituales y emocionales. Huérfanos que no saben qué hacer con su fe porque sus padres fallaron en comunicarles la fe. Huérfanos emocionales porque viven en una casa pero están desconectados de sus padres completamente. ¿Cuál es la razón de esta enfermedad? La razón es el egoísmo y el materialismo de los padres. El exceso de trabajo de un padre nunca bendecirá la vida espiritual de sus hijos. Un padre preocupado porque el hijo tenga lo mejor, goce de buenas vacaciones, goce de buenas escuelas, goce de buenos zapatos, nunca estará preocupado por lo que realmente el Señor nos encomienda que está preocupado. La ausencia del padre y no asumir su liderazgo tendrá como fruto una condición moral y espiritual deplorable en la vida de nuestros hijos. Y todo porque el mundo interior y el exterior no están en orden. Número 3, mi relación con la iglesia. Va de nuevo, la iglesia no es responsable de la crianza piadosa de tus hijos. La iglesia no es responsable de la crianza piadosa de tus hijos. La estadística es muy clara. La semana tiene 168 horas y de esas 168 horas tus hijos vendrán de 2 a 3 a la iglesia. ¿Qué vas a hacer con las otras 165? No, la iglesia alimenta mi relación con Dios. La iglesia capacita o te capacita para tu labor como padre. La iglesia te ayuda a entender lo que Dios espera de ti. La iglesia te ayuda a poner tus prioridades en orden. Pero toda esa labor tiene que ser una labor con la palabra. El fundamento es la Biblia. La Biblia lo dice. La autoridad con la que hacemos esto es con la autoridad de la Biblia. Número 4, mi relación en el trabajo. El trabajo no debería ser nuestro Dios. Pero cuando el mundo interior y el exterior está en desorden, entonces el trabajo se vuelve un Dios. La meta última de todo lo que hacemos sigue siendo glorificar a Dios. Así que nuestro empleo debería ser la oportunidad de dar gloria a Dios. Tu empleo debería ser la oportunidad de dar gloria a Dios fuera de tu familia y fuera de la iglesia. Entonces realmente glorificamos a Dios en el trabajo y uno de los resultados es tu salario. Esa es la fuente que Dios utilizará para producir y sustentar lo que Dios quiso darte. A.W. Tozer dijo, piensa en las cosas hacia las que tu mente se va cuando no tienes nada en qué pensar. ¿Qué piensas cuando estás aparentemente en un momento de reposo o de tranquilidad? Piensa en las cosas que ahí están. Tu respuesta a esta pregunta es identificado como los ídolos de tu corazón. Si cuando tú estás en reposo estás pensando en trabajo, tu trabajo es tu ídolo. Si cuando tú estás en reposo estás pensando en dinero, el dinero es tu ídolo. Porque tu mundo exterior y tu mundo interior no están en orden y entonces no hay prioridades seguras. Entonces, hermanos, hagámonos estas preguntas. Al día de hoy, ¿cómo está tu relación con Dios, con tu esposa, con tus hijos? Pero también pregúntate, ¿cómo está tu relación con los demás? Simplemente como un indicativo. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es el plan de mi vida? ¿Cuánto del carácter de Dios se está formando en mí?
y démonos cuenta de algo. Toda decisión que tú y yo tomamos tiene un componente moral y espiritual. Malas decisiones nos llevan a una pérdida de tiempo real. Hace unos años venía aquí a la iglesia un señor. Yo creo que él nunca fue salvo. Mi razón de creer que nunca fue salvo es que no perseveró. Pero siempre que me lo encontraba en supermercados. Y siempre que me lo encontraba me decía lo mismo. Yo estaba bien chico cuando él venía. Pero él le mandaba un recado a mi papá y le decía, dile a tu papá que no me borre de la lista. Un día voy a regresar. Mundo exterior. Estaba tan preocupado por su mundo exterior que quería que el pastor supiera que un día iba a regresar. Nunca me dijo, me habló del libro de membresía, pero nunca me habló del libro de la vida. Nunca me dijo, yo sé que estoy mal porque el Señor me salvó y escribió mi nombre en el libro de la vida y yo no estoy viviendo fielmente delante de Él. La última vez que lo vi unas 3 o 4 semanas antes de que le diera el infarto. Y cuando me lo encontré en la tienda donde me lo encontré, ¿qué crees que me dijo? Lo mismo. Dile a tu papá que no me borre del libro. Un día voy a regresar. Una mala decisión te lleva siempre a perder el tiempo en forma real. Entonces, hermanos, tenemos una sola vida. Tu tiempo es real. No lo desperdicies miserablemente. No lo desperdicies. Un día llegaremos a un momento en el que todas nuestras decisiones tendrán como resultado que perdimos el tiempo de una manera vana. Nuestras decisiones enfrentan nuestras prioridades, nuestra moralidad. Y mis decisiones revelan lo que yo soy y lo que voy a hacer o en lo que me voy a convertir. No lo dudes. Si tus decisiones contradicen la Biblia, no los dudes. Tus decisiones son incorrectas. A veces la gente viene y nos hace preguntas que tú dices, bueno, tan clarito que está el pasaje. Pastor, aquí le presento a mi novio. No es cristiano, pero se va a convertir. ¿Qué le digo? ¿Mucho gusto o mucho susto? ¿Qué le digo? O sea, si de entrada esta persona sabe, ¿qué le digo? Si se me mete el espíritu de evangelista, voy a empezar a predicarle el evangelio, pero no al muchacho, a la muchacha. Porque ésta ha leído la Biblia, porque ésta ha cantado, porque ésta ha orado, y entonces yo le voy a mandar una señal y le voy a decir, Nicodemo, ¿os es necesario nacer de nuevo? Y el otro ni va a entender de qué estamos hablando, claramente. ¿Sí lo ven? O sea, ¿qué le dices a la gente cuando está tomando decisiones incorrectas que no honran las Escrituras? Pues claramente esa decisión no es correcta. Esas decisiones contradicen la piedad de Dios. Tarde o temprano terminan por apartarte del Señor. Si esas decisiones no te ayudan en tu crecimiento espiritual, no las deberías tomar. Entonces vean cómo estamos llenos de decisiones que podemos tomar. Escuchemos a Pablo, 1 Corintios 9, 26, 27. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo entiende que hay cosas a las que debe de dar prioridad. Pablo entiende claramente que las metas necesitan un marco bíblico. Pablo está dispuesto entonces a someter su cuerpo, a autodisciplinar su cuerpo con tal de poder acabar la carrera delante de Dios de manera adecuada. Entonces vas a ser tentado a incumplir las metas que Dios pone delante de ti.
Vas a ser presionado por la agenda de esta cultura. Vas a ser presionado por la gente que está alrededor de ti para tomar decisiones equivocadas. Todos somos tentados. Todos somos tentados. No eres la única persona que está siendo tentada ahora para fallar a Dios o deshonrar a Dios. Pero es allí cuando tenemos que autodisciplinarnos. Cuando piensas en las tentaciones de un pastor, por ejemplo, pudiéramos pensar en esta. ¿A qué pastor no le gustaría que su congregación le creciera? No conozco a un solo pastor que está diciendo que no me crezca, que no me crezca, que no me crezca. No lo conozco. Pero la tentación de esto, es simplemente tener multitudes. ¿Para qué quieres multitudes? ¿Sabías que en la Biblia es claro que las multitudes no impresionan a Dios? ¿Lo ves claramente? Dios no se dejaba impresionar por multitudes. Las multitudes lo seguían y a la hora que el Señor les predicaba el evangelio, se empezaban a ir. Había una multitud el día domingo cuando decían Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Había una misma multitud el día viernes gritando, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Las multitudes no impresionan a Dios, pero las multitudes pueden impresionar a muchos pastores para decir, bueno, una vez escuché a un predicador y así se llamaba su mensaje, ¿no? Yo les voy a enseñar, dijo este predicador, cómo pasar de 2 ceros a 3. Pasando de 2 ceros a 3. Y entonces esta era la tesis de su mensaje. Yo pastoreaba 100, pero ahora pastoreo 1000. Y tú también puedes. ¿Y cuál crees que era el pasaje que nos aplicó? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Basura. Basura. Entonces tienes, así como tú eres tentado, un pastor podría ser tentado en esto, en decir, ok, vamos a tener miles. La pregunta sería, bueno, para tener esos miles, posiblemente vas a ceder al pragmatismo de nuestros días y vas a tener que comenzar a hacer muchas cosas para que funcionen y esas cosas que funcionen pueda traer a más gentes. Eso no está pensado en edificar discípulos y por ende esa reunión sería la reunión de gente, pero no la reunión de una iglesia. ¿Lo entiendes? Entonces las metas necesitan un marco bíblico. Las metas deben de estar a nuestro servicio, no al revés. Las metas deben de estar a tu servicio, no al revés. Las metas son buenas. D.L. Moody, el gran evangelista, tenía la meta de ganar a una persona mínimamente por día. Bueno, era su meta. Y él decía, mínimamente yo debería ganar a una persona por día. Ya era un anciano, ya retirado del ministerio, y el Señor seguía dándole la bendición de ganar una persona por día. El reloj en Chicago se aproximaba a las 12 a.m., el día iba a terminar y D.L. Moody no había ganado a nadie ese día para Cristo. La nevada en Chicago le había impedido salir a las calles. Y entonces D.L. Moody cae de rodillas frente a su chimenea y dice, oh Señor, perdóname porque este día no podré cumplirlo. Entonces está un indigente en la puerta diciendo, ¿podrías darme algo de comer? Y D.L. Moody entiende que es la respuesta de Dios. Podría darte de comer lo que tú quieres y también te voy a dar un alimento que tú no conoces ahora. Su meta era adecuada. No estaba sirviendo a la meta por sí sola, pero entonces eso opera cuando nosotros entendemos claramente que las metas deben de estar a nuestro servicio y no al revés. Entonces, cuídate de cumplir tus metas y a la par estar fuera de la voluntad de Dios, destruir a otros y fracasar. Yo debería cuidarme cuando pienso en mis metas, en estar fuera de la voluntad de Dios, en destruir
a otras personas y fracasar. Bueno, entonces como una ráfaga voy a hacer los 10 puntos que tengo ahí. Hay 10 principios para recordar cómo una meta debe formularse. Cómo tú deberías formular metas, cómo tú deberías ejercer prioridades en tu vida. Número 1, todo comienza con oración. ¿Quieres tener una meta clara para la cual servir, hacia la cual dirigirte? Comienza orando. Comienza encomendando al Señor estas situaciones. Número 2, necesitas la intervención del Espíritu Santo. Nuestras metas llegan a ser metas verdaderas y espirituales cuando entendemos que necesitamos la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a contradecir lo que mi carne quiere hacer. Cuando mi carne me impulsa a hacer simplemente por hacer, entonces el Espíritu va a estar allí para guiarme o para cerrarme el camino. ¿Se acuerdan de Pablo? En aquellos lugares donde él quería entrar a predicar, pero entonces Pablo dice, pero el Espíritu Santo me impidió hacerlo. ¿Y cómo Pablo llegó a ese punto de saber que era el Espíritu Santo? Porque había comenzado orando. Y entonces cuando el Espíritu cerraba una puerta, Pablo sabía que era el Espíritu Santo el que estaba cerrando esa puerta. Número 3, en situaciones difíciles, corre a Dios. Corre a Dios. Ese es nuestro lugar seguro. Cuando piensas que vas a desmayar, corre a Dios. Cuando piensas que las cosas están saliendo de cauce, corre a Dios. Corre a Dios. Número 4, hay que estar dispuestos a pagar el precio. Mientras más avanzas, el precio es más alto. Mientras más avanzas, el precio es más alto. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham, sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Lo que Dios no le dijo en ese momento es todo lo que él iba a sufrir. Tampoco le dijo que finalmente no vería la promesa cumplida al 100%. Mientras Abraham más avanzaba en su peregrinaje, el precio a pagar era mayor. A veces decimos, sí, Señor, queremos servirte y queremos hacer esto y eso. Esta es la oración clásica de un joven a los 20 años que quiere servir al Señor. Señor, yo voy a ir a África y voy a ir a China y voy a ir a Japón. Y yo voy a estar detrás de él y voy a estar diciendo algo como esto. Ya pasé por allí, Señor, este joven no sabe lo que te está pidiendo. Fortalécelo, ayúdalo, respáldalo, dale de tu fuerza, dale de tu gracia, dale de todo el poder que va a necesitar para servir allí en su ranchito. Porque nunca sabemos el precio que vamos a pagar mientras servimos más y más al Señor. Es como cuando vamos en carretera y nos vamos quejando, ¿no? Ay, esta caseta de 100 pesos. Ay, esta caseta de 180. Ay, esta caseta de casi 300 pesos. Hermano, ya vas llegando a Mazatlán. Ya casi llegas, pero el precio está alto, ¿no? O tomas una de estas casetas del centro del país de 500 pesos, de 450. Pues ¿a dónde voy? ¿O dónde me incluyen el desayuno y la comida con esta caseta, no? En lo espiritual sucede así. Mientras más eficaz eres en servir al Señor, el precio que hay que pagar será mayor. Número 5, debemos preguntarnos si aquellos que sirven a nuestro lado lo están haciendo al mismo ritmo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque posiblemente aún en ese caminar te toque a ti motivar a otros. Aunado a que tú ya estás haciendo lo que estás haciendo, si tú ves que el que viene detrás de ti no está caminando al ritmo, entonces posiblemente no solo te toque guiar, sino también te toque motivar para que otros lleguen. Número 6, las posiciones no proveen inmunidad para el sacrificio.
Las posiciones no proveen inmunidad para el sacrificio, sino oportunidades para mayores esfuerzos. No, no porque tengas una posición, ya no habrá otras cosas en las cuales servir o sacrificar. De hecho, tendrás más oportunidades, pero van a requerir mayor esfuerzo. Número 7, hay un precio que pagar para servir al Señor y no todos quieren. No todos quieren. Número 8, tu familia o iglesia debe saber que te interesas por ellos. Porque esto es importante, porque a veces en las tareas nos olvidamos realmente de la gente. Estamos tan encausados a lo que estoy haciendo que me olvido de las relaciones. Número 9, no seas pesimista, ya que te convertirás en una contradicción. Imagínate esto, tú estás diciendo, mi Dios es todopoderoso, pero amaneces al día siguiente y tienes ponchada la llanta del carro. Y entonces ese Dios que era poderoso unas horas atrás, ahora no tiene poder. Porque tú estás diciendo, oh, ¿qué voy a hacer? Oh, mi día se ha arruinado. Bueno, ¿no que tu Dios era poderoso? ¿Por una llanta ponchada, en serio, tu Dios ya no es poderoso? Con 100 pesos arreglas eso, hermano. Vamos a ponerle 150, pues, para que vengan a tu casa. O sea, número 10. Liderazgo es el alma de una congregación o de una familia. Si yo soy un pastor, en mi caso, si tú eres un padre que estás dirigiendo, si tú estás dirigiendo a más personas, tú eres el alma. Vas a llevar esas metas, vas a llevar esas prioridades, vas a poner adelante lo que debe de estar adelante. Entonces termino en 1 de Pedro 4. Vamos a terminar haciendo esa lectura antes de orar. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprende de que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Yo no sé si esa lista te describe a ti en alguno de esos calificativos, pero regularmente cuando nosotros pasamos el tiempo y lo perdimos en estos pecados, en estos excesos, en estos extravíos, entonces el Señor te salva, entonces el Señor me salva, nos da una oportunidad para venir a Él, y entonces yo no sé a partir de ese punto cero en el que eres salvo, cuántos años tú tienes por delante. Eso solo Dios lo sabe, no lo sabemos nosotros. De lo que estoy consciente es que ese es el tiempo de oportunidad que tienes en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, para poder poner en orden tu mundo exterior con tu mundo interior. Que el Señor entonces nos ayude, que el Señor entonces nos dirija, que el Señor entonces nos dé su gracia para poder hacer todo esto de manera adecuada. Puestos en pie, oremos. Señor, te doy gracias esta mañana, esta tarde, por tu amor. Te doy gracias por tu fidelidad. Te doy gracias que podemos amarte, podemos adorarte, podemos exaltarte solo a ti y glorificar tu nombre por todas tus bondades.
Esta tarde yo ruego, Señor, que nosotros podamos honrarte en el uso de nuestro tiempo, podamos honrarte en la manera como damos prioridad en la vida, podamos honrarte, Señor, para que tú realmente puedas dirigirnos, conducirnos de manera adecuada. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu favor, necesitamos tu ayuda. Posiblemente a lo largo de la vida hemos fallado una y otra vez en no hacer lo correcto. Pero aquí estamos esta mañana. Nos has traído en tu misericordia y en tus bondades. Y yo pido que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, que tú nos guíes de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus propósitos. Padre, glorifícate en nuestras vidas. Perdónanos cuando hemos invertido incorrectamente el orden del que hemos hablado. Perdónanos cuando no hemos hecho lo sabio y nos hemos dejado dominar por esta cultura, por otras personas. Perdónanos cuando nuestro mundo exterior ha gobernado sobre el mundo interior. Pedimos tu ayuda y tu gracia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana. Amén.